¿Alguna vez has sentido el miedo atenazar tu corazón, como si algo acechara, listo para derribarte, paralizarte, hacerte creer que no hay salida? ¿Alguna vez has experimentado ese momento de silencio en el que tu alma tiembla, se te corta la respiración y tus pensamientos se llenan de dudas, como si una sombra gélida te golpeara? Pero entonces, inesperadamente, una paz suave inundó tu espíritu, como si una presencia invisible te rodeara, te protegiera y te recordara que no estabas solo. Si esto te ha sucedido alguna vez, respira hondo y quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte y transformar tu manera de afrontar el miedo, la angustia y esa guerra invisible que a menudo se libra en tu interior. Hay momentos en nuestro camino espiritual en que el miedo intenta dominarlo todo: pensamientos, emociones, expectativas, incluso la fe. A veces llega lentamente, casi en silencio; otras veces irrumpe como un torbellino, queriendo robarnos la paz y extinguir nuestra esperanza. Y en esos momentos es fácil pensar que luchamos solos, que Dios está lejos, que nuestra oración no ha sido escuchada, que la oscuridad vencerá. ¿Alguna vez has experimentado esto? Ese momento en que el enemigo susurra mentiras, diciendo que no lo lograrás, que algo malo se avecina, que no tienes protección. Pero existe un profundo y poderoso misterio espiritual que muchos olvidan, un secreto que se encuentra en la palabra, que brinda luz, fortaleza y seguridad a quienes tienen fe: la sombra del Altísimo. No una sombra cualquiera, sino un refugio sobrenatural, un escondite divino preparado para quienes confían, buscan y moran en la presencia de Dios. Cuando el miedo intenta dominarte, esta sombra no solo te envuelve, sino que te protege, silencia la ansiedad, rompe los ataques espirituales, calma el corazón y cubre la mente de paz. Y quizás aún no te hayas dado cuenta, pero si estás aquí hoy, es porque Dios tiene algo que revelar a tu espíritu, algo que fortalecerá tu fe y te enseñará a permanecer bajo este refugio espiritual. A menudo, la verdadera batalla no se libra ante nuestros ojos, sino en nuestro interior, en el silencio de la madrugada, a mediodía, incluso rodeados de gente, en el momento en que el corazón sufre y la mente intenta huir de la presencia de Dios. El enemigo sabe que si logra sembrar el miedo, puede debilitar la fe. Pero quienes aprenden a morar a la sombra del Todopoderoso descubren una poderosa verdad: no hay miedo que pueda resistir la presencia de Dios. No hay ansiedad que pueda vencer la paz del Todopoderoso. No hay ataque que pueda penetrar el refugio de la fe. ¿Sientes esto ahora en tu interior? Esta suave certeza de que Dios está cerca. Hoy comprenderás lo que significa estar bajo la sombra del Todopoderoso. Descubrirás cómo funciona esta protección espiritual, cómo actúa cuando llega el miedo y cómo puedes vivir cada día bajo este amparo divino. Esto no es teoría espiritual, no es solo inspiración, es la vida real, es una batalla real, es protección real, porque cuando el miedo intenta dominarte, Dios no te abandona, te rodea, te cubre, te protege. Prepara tu corazón, porque la revelación que se avecina puede transformarlo todo en tu interior. Y antes de continuar, deja algo en tu corazón. Si ya has sentido esta lucha espiritual y experimentado esta misteriosa paz que viene de Dios, comenta abajo: sé lo que se siente. Esto fortalecerá a quien esté leyendo. Ahora, profundicemos en este sagrado misterio, porque lo que está por venir te abrirá los ojos del espíritu. Porque la verdad es que nadie vive sin enfrentarse a momentos así, y cuando aparece esa frialdad en el alma, cuando el miedo alza la voz e intenta engañarnos, algo dentro de nosotros clama en silencio: Dios, quédate conmigo, no me dejes solo. Y es precisamente ahí, en el instante en que el corazón parece más frágil, cuando la sombra del Todopoderoso se vuelve más real que nunca. A veces no ves, no oyes nada, pero sientes una calma que no tiene sentido para el mundo, pero sí para el cielo. Una protección invisible que envuelve, que calma, que te recuerda que hay un refugio eterno, un Padre que no abandona, un Dios que cubre, guarda y sostiene. Y en este punto, quiero abrir este espacio como una conversación entre nosotros, porque no es solo un video, es un encuentro. Es un lugar espiritual donde los corazones que buscan la presencia de Dios se encuentran.
se apoyan y se fortalecen mutuamente. Si lo que hemos hablado hasta ahora te ha conmovido de alguna manera, si en algún momento de tu vida has sentido esa paz que viene de lo alto, incluso cuando todo parecía perdido, compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede consolar a alguien que hoy lucha en silencio, puede ser una luz para quien vino aquí buscando una señal, un respiro, una palabra. Si este tema te conmueve, si sientes esta verdad en tu interior, te pido sinceramente algo. Por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. No es solo un gesto, es una acción que ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar sobre el poder de la protección divina, la fe y la presencia de Dios. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción fortalece esta corriente espiritual y ayuda a que llegue a quienes tal vez estén atravesando momentos difíciles. Tu participación es lo que hace que este espacio crezca y siga existiendo. Así es como se difunde la luz. Así es como la fe se multiplica. Y sabes, al dar este sencillo paso, le estás diciendo al mundo espiritual: quiero seguir caminando bajo esta sombra, quiero estar más cerca de Dios, aprender más, fortalecerme cada día. Así que, si este contenido te llega al corazón, siéntete libre de escribir lo que Dios te ha revelado hasta ahora. Quédate conmigo, porque aún tenemos algo profundo que revelar, algo que fortalecerá tu fe y te recordará que, incluso cuando el miedo intente dominarte, hay una protección divina que te resguarda, y nada, absolutamente nada, puede destruir lo que Dios ha puesto en tu vida. Continuemos. Sabes, hay algo muy profundo que casi nadie admite en voz alta. Incluso quienes tienen fe, quienes oran, quienes conocen las promesas y viven buscando la presencia de Dios, han sentido miedo alguna vez. Y eso no significa falta de fe, ni debilidad espiritual, ni desconfianza en el Señor. Simplemente significa que eres humano. El miedo forma parte de nuestra estructura emocional, de esa batalla silenciosa que se libra en nuestra mente. Y a menudo es en este terreno donde el enemigo intenta atacarnos con más fuerza. Susurra dudas, siembra pensamientos negativos, intenta crear escenarios catastróficos en nuestra imaginación, todo para desestabilizarnos, robarnos la confianza, arrebatarnos la paz que Dios sembró en nosotros. Pero aquí hay algo importante. El miedo solo existe donde hay valor, solo aparece donde hay propósito, solo intenta dominar a quienes tienen un destino, a quienes avanzan, a quienes caminan hacia algo superior. Si no hubiera grandeza espiritual en tu interior, el enemigo no perdería el tiempo intentando confundirte. Así que, antes que nada, comprende esto. El simple hecho de que el miedo intente dominarte ya es evidencia de que lo divino tiene un gran poder sobre tu vida. Esta es una verdad oculta que muchos olvidan. A veces, el ataque de la oscuridad es prueba de que la luz en tu interior está creciendo, y en esos momentos de ansiedad, preocupación e incertidumbre, cuando la mente empieza a proyectar escenarios que parecen demasiado grandes para afrontar, es fácil creer que estás solo en este camino, es fácil pensar que Dios está en silencio, distante, observando desde lejos, pero la presencia de Dios no se mide por ruidos ni señales ostentosas. A menudo se revela en el silencio, en esa suave caricia al alma que no se puede explicar con palabras, en esa fuerza que surge de la nada y te impulsa a seguir adelante, en esa paz que llega cuando el corazón está a punto de desmoronarse. La sombra del Todopoderoso no es algo que vean los ojos, sino algo que reconoce el espíritu. Algunas personas creen que ser fuerte significa no sentir miedo, no vacilar jamás, no tener dudas. Pero la verdadera fortaleza no es la ausencia de debilidad, sino saber a quién acudir cuando aparece. La transformación espiritual no surge de no temblar nunca, sino de elegir confiar, incluso temblando. Es fácil ser firme cuando todo está bajo control. La verdadera fe se revela en los momentos difíciles, cuando nadie nos ve, cuando el corazón conversa con Dios en la oscuridad y dice: no sé qué pasará, pero sé que el Señor está conmigo. El miedo intenta crear ruido en nuestro interior, acelera nuestros pensamientos, nos paraliza, y es en medio de este caos donde Dios entra, no con gritos, no con ostentación,
sino con una presencia que aquieta el ruido del mundo. No necesita derribar montañas ante nosotros para demostrar su cercanía. A veces, simplemente se mueve como una sombra, protectora, como una suave brisa, como una paz que nos sostiene sin que nadie lo note. Y cuando eso sucede, comprendemos que la protección divina no es solo un concepto, sino un refugio real, un escondite espiritual que envuelve, cubre y protege incluso cuando todo parece incierto. Hay decisiones que tomamos en lo más profundo de nuestro ser, esas elecciones silenciosas que lo transforman todo. Elegir confiar, incluso con el corazón acelerado. Elegir orar cuando la mente dice que es inútil. Elegir creer que la mano invisible de Dios está presente, incluso cuando los ojos no la ven. Esta es la mentalidad que cambia destinos. Esta es la fe que sostiene montañas. Este es el camino de quienes han elegido confiar en el Todopoderoso y no en sus sentimientos momentáneos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque encierra un secreto espiritual del que nadie suele hablar. El miedo no se vence con la fuerza de la mente, sino con la entrega del espíritu. Cuando intentas vencer el miedo por ti mismo, este crece. Cuando lo entregas a Dios, desaparece. Cuando intentas controlar el futuro mediante la razón, la ansiedad aumenta. Cuando descansas en la voluntad divina, la paz llena todo el vacío. Y esta paz no es ligera, frágil ni inestable. Es sólida, es una fortaleza, es un refugio. Es la prueba viviente de que hay un Dios que te rodea, que camina delante de ti, que protege tu historia. Aun cuando no te das cuenta, Él ya está obrando en tu defensa. Aun cuando sientes que el suelo es frágil, Él afirma tus pasos. Nada de lo que enfrentas toma a Dios por sorpresa. Nada. Y quizás aún no lo hayas visto, pero hay un propósito oculto incluso en los días en que pensaste que no podrías soportarlo. ¿Y sabes por qué? Porque incluso antes de que sintieras miedo, Dios ya te había preparado sombra, refugio y guía. Nada en tu historia es casualidad. Ninguna lágrima fue en vano. Ningún momento de angustia pasó sin que el cielo te cuidara con esmero. La presencia de Dios nunca falla, nunca se demora, nunca abandona. Simplemente se manifiesta en el momento preciso y a menudo de una manera tan sutil que solo quienes están en comunión con Él la perciben. Así pues, mientras caminas, recuerda esta verdad que lo cambia todo. La sombra del Altísimo no aparece porque seas fuerte, sino porque Él es fiel, y aun cuando el temor intente dominarte, la gracia te sostiene, la paz te envuelve, y Dios te guarda en silencio hasta que el peligro pase y puedas ver con claridad lo que Él siempre ha sabido desde el principio. Comenta a continuación: eso tiene sentido para mí. Sigamos juntos por este camino de fe, porque aún hay algo muy profundo por revelar. La sombra de Dios. Pocos comprenden realmente el peso espiritual de esta expresión. Cuando oímos sombra, pensamos en ausencia, en oscuridad, en algo que cubre por falta de luz. Pero en el reino de Dios, todo es lo contrario de lo que la lógica humana espera. La sombra del Altísimo no es la ausencia de luz, es el lugar donde la luz más poderosa del universo se convierte en tu refugio. Es la protección divina que te envuelve, te resguarda, te oculta del mal que intenta alcanzarte. Y esta es una verdad oculta que muchos pasan toda su vida sin comprender. No es que Dios nos aleje de todo peligro, nos esconde en su presencia para que el mal no pueda tocarnos. Es como si dijera: el enemigo puede rugir, pero no puede cruzar mi sombra para tocarte. Cuando la Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no se trata de poesía vacía, es revelación espiritual, es una estrategia celestial. Habitar bajo la sombra del Altísimo no significa simplemente pasar tiempo con Dios, ni ser un visitante en su presencia. Significa vivir allí, morar allí, respirar allí. Es una mentalidad, una actitud, una decisión diaria. Cuando tu alma elige este lugar de intimidad, el mundo puede intentar atacarte, pero estás protegido en un territorio que el ojo humano no puede ver y el ataque espiritual no puede alcanzar. El enemigo intenta asustar, manipular pensamientos, sembrar pánico, pero hay una protección invisible que desarma las flechas y calma la tormenta antes de que llegue. ¿Y conoces el misterio más profundo de todo esto?
A menudo, Dios no te protege sacándote del campo de batalla. Te protege cubriéndote mientras permaneces donde estás. No siempre cierra la boca del león antes de que entres en la guarida. A veces la cierra contigo ya dentro. No siempre apaga el fuego antes de que te enfrentes al horno. A veces te envuelve de tal manera que el fuego ni siquiera puede tocar un cabello de tu cabeza. La sombra del Todopoderoso no es la ausencia de batalla, sino la seguridad que se encuentra en ella. Es la clase de paz que no depende de las circunstancias, porque proviene de la certeza de aquel que vela por ti en lo más profundo. Mucha gente confunde religiosidad con refugio espiritual. La religiosidad intenta controlar a Dios mediante rituales externos. La sombra del Todopoderoso, en cambio, nace de la intimidad, de la relación, de la entrega. No es el gesto repetido lo que te protege, sino el corazón entregado. No es la apariencia espiritual lo que protege, sino la profunda confianza, la que nadie ve, la que se construye en momentos de intimidad, cuando hablas con Dios sin formalidades, sin máscaras, sin temor a ser auténtico. Ese es el refugio. Ese es el territorio sagrado donde el miedo pierde su poder, porque Dios encuentra su lugar en tu interior. Cuando experimentas esta realidad, comienzas a notar señales que antes pasaban desapercibidas, pequeñas situaciones que te demuestran que Dios te salvó incluso antes de que te dieras cuenta. La demora que te molestó, pero que te impidió estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La puerta que no se abrió, pero que te libró de un camino que habría perturbado tu paz. Esa inexplicable sensación que te impulsó a orar antes de dormir, o ese repentino impulso de agradecer a Dios a mediodía, sin razón aparente, pero el espíritu lo sabía. Estos detalles son señales de la presencia del Todopoderoso. A veces, la mayor protección no consiste en eliminar el peligro, sino en impedir que te acerques a él sin darte cuenta. Y eso es amor, eso es cuidado. Ese es el verdadero impacto de la protección divina. Cuando el mundo mira, tal vez no vea nada extraordinario. Quizás nadie note la batalla que libraste en silencio, ni el milagro que ocurrió en tu interior. La paz, transformación más poderosa, rara vez sucede ante multitudes. Sucede en el alma, cuando descubres que hay un Dios que camina a tu lado, que vela por cada uno de tus pasos, que te defiende cuando nadie te ve. La sombra del Todopoderoso es ese lugar secreto donde el alma encuentra descanso mientras el cuerpo transita por la vida. Es el escondite donde la mente halla alivio cuando los pensamientos intentan alzarse contra ti. Es el refugio donde el miedo grita, pero la fe responde con más fuerza. Y cuanto más aprendas a habitar en ese lugar, más te darás cuenta de que la protección de Dios no se trata solo de liberación física, sino de preservar tu paz, proteger tu mente, armonizar tus emociones y fortalecer tu espíritu. Dios no solo quiere que sobrevivas, quiere que atravieses cada batalla con una mayor conciencia, con una fe madura y con la profunda certeza de que Él tiene el control. Porque saber que Dios está contigo es bueno, pero saber que estás refugiado en Él es completamente diferente. Es descanso, es confianza, es la liberación interior que hace que ninguna tormenta pueda destruirte. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un secreto espiritual en la forma en que opera la sombra del Todopoderoso, y cuando lo comprendes, incluso tu manera de afrontar la vida cambia. El miedo ya no te paraliza, solo te recuerda que Dios está ahí para protegerte. La incertidumbre ya no te domina, te impulsa a los brazos del Padre. La oscuridad ya no te asusta, porque donde está la sombra de Dios, el mal no encuentra lugar para existir. Y antes de llegar a esa revelación, escriban en los comentarios: yo también estoy en este camino. Sigamos adelante, porque algo aún más poderoso está por venir. Es curioso cómo el miedo rara vez anuncia su llegada. No llama cortésmente a la puerta, no avisa de que viene, no envía un mensaje que diga «prepárate». A menudo surge de repente, como un susurro helado en el corazón, una angustia que nace en el pecho sin explicación. Una opresión que parece no tener origen, pero que intenta dominarlo todo a su alrededor. A veces aparece en el silencio de la madrugada, cuando la casa está en silencio, las luces están apagadas y el alma, por alguna razón, está más expuesta.
La mente empieza a crear historias, recuerdos, preocupaciones, y de repente, ese pensamiento que parecía insignificante se transforma en una tormenta interna. En otras ocasiones, el miedo aparece a mediodía, en el trabajo, en el tráfico, entre una conversación y otra, sin razón aparente, pero con la fuerza suficiente para hacer temblar el suelo bajo los pies. Y en esos momentos, el enemigo se aprovecha de la vulnerabilidad. Sabe que el silencio de la madrugada puede ser el escenario perfecto para que surjan pensamientos de derrota. Sabe que una mente cansada es terreno fértil para que las mentiras se disfracen de realidad. Sabe que basta con una oportunidad para intentar sembrar ansiedad, pánico e inseguridad. Es como si susurrara: pensamientos invisibles, no lo lograrás, no hay salidas, algo malo sucederá, Dios no te escucha. No hay ruido externo, pero el ruido interno es tan fuerte que ensordece. Este es el ataque discreto, sutil, pero devastador. Una guerra espiritual que se libra en las sombras de la mente. Y lo más sorprendente es que a menudo nadie se da cuenta. Puedes estar sentado junto a alguien, hablando, sonriendo, haciendo lo que tienes que hacer, y por dentro estás librando una batalla que solo Dios conoce. La ansiedad puede disfrazarse de cansancio, el miedo puede vestirse de lógica, la preocupación puede parecer simplemente un exceso de pensamientos, pero en el corazón hay un territorio sagrado donde se desarrolla esta lucha, y es allí donde Dios actúa de la manera más profunda. No es casualidad que en medio de esta confusión, una paz comience a llegar lentamente, como si el cielo soplara sobre el alma, trayendo calma donde antes había caos. Y aquí una poderosa revelación: el miedo no es señal de que Dios se haya retirado, a menudo es señal de que está a punto de revelarse con mayor fuerza. La oscuridad siempre intenta susurrar antes de que la luz brille con más intensidad. El ataque suele intensificarse justo antes de que la protección se manifieste con mayor claridad. El enemigo intenta crear ruido precisamente porque sabe que algo divino actúa a su favor. Y es en esos momentos cuando la sombra del Todopoderoso no solo protege, sino que envuelve, calma, sostiene y hace que lo imposible parezca posible de nuevo. La verdad que nadie quiere admitir es que el miedo no es solo una emoción, también es una estrategia espiritual. El enemigo usa el miedo para intentar controlar decisiones, alterar percepciones, interrumpir el camino de la fe e impedir que avances en el propósito que Dios ha diseñado para ti. Por lo tanto, cuando aparece el miedo, no solo ataca tu mente, sino que intenta paralizar tus próximos pasos, porque cada paso que das con fe tiene un impacto en el mundo espiritual. Cada oración que haces en medio del miedo tiene poder. Cada decisión que tomas con esperanza es un golpe contra el infierno. Así que, por supuesto, intenta sembrar dudas. Teme lo que Dios está construyendo en ti, pero existe un secreto espiritual que transforma por completo esta perspectiva. Dios jamás permite que el miedo te alcance sin tener preparado un refugio. Es como una sombra protectora que te acompaña, incluso sin que te des cuenta. La sombra del Todopoderoso no te abandona en los momentos difíciles, te cubre incluso antes de que llegue el ataque. La presencia de Dios nunca es pasiva. Él no observa tu batalla desde la distancia. Él está contigo en ella. No te observa luchar. Él te fortalece mientras luchas. No te deja enfrentar la oscuridad solo. Él se convierte en luz dentro de tu espíritu, incluso cuando todo a tu alrededor parece oscurecido. ¿Y te das cuenta de cómo esto lo cambia todo? Cuando surge el miedo, no significa que estés perdiendo, sino que tu fe se está preparando para algo mayor. Esta es la verdad oculta que transforma tu mentalidad. El miedo no es el fin, sino el proceso previo a la revelación. No es que el enemigo esté ganando, sino que Dios está profundizando tu confianza. No es el colapso de la fe, sino una invitación a adentrarte más en su presencia. Porque cuando decides, aún temblando, aún cansado, aún con lágrimas en los ojos, alzar la voz y decir: Señor, confío, sucede algo sobrenatural. El miedo puede haber llegado, pero no encuentra dónde afianzarse, porque Dios ya ha ocupado ese lugar dentro de ti. Y aquí es donde el cielo toca la tierra. Cuando el miedo intenta dominar,
pero la presencia de Dios se alza como un muro invisible, no un muro de piedra, sino de paz, no de fuerza humana, sino de gracia, no de ruido, sino de un silencio apacible, y en la quietud del espíritu comprendes que lo que parecía una amenaza se ha convertido simplemente en un telón de fondo para que la fidelidad de Dios se manifieste una vez más, porque Él nunca llega tarde, nunca llega después del ataque. Él ya estaba allí antes, durante y después. Él es el refugio, Él es el descanso, Él es la sombra que cubre y el sol que ilumina. Él es el escudo que guarda la mente y el toque suave que restaura el corazón. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque existe una clave espiritual sobre cómo actúa Dios en momentos de temor que puede transformar por completo tu camino cuando la comprendas. Hay un principio divino oculto en estos momentos de vulnerabilidad que revela la magnitud del cuidado y la estrategia celestial hacia ti, y cuando esto se aclara, incluso el temor se convierte en una oportunidad para la cercanía y la transformación, no en una derrota. Antes de continuar, deja un comentario a continuación. Sé lo que es esa lucha interna, para que sepas que me acompañas en este camino de fe. Sigamos. A veces crecemos creyendo que la respuesta de Dios siempre viene acompañada de grandes señales, palabras audibles, manifestaciones visibles, movimientos extraordinarios que estremecen el corazón. Pero existe un nivel de madurez espiritual que revela una verdad diferente. Dios no siempre habla, Dios cubre, no siempre explica, Él envuelve, no siempre muestra el camino iluminado, pero te oculta en su luz hasta que el peligro pasa. Y eso, a menudo, es más poderoso que cualquier respuesta audible. Hay momentos en que te arrodillas esperando una voz y lo único que recibes es silencio. Pero este silencio no es abandono, sino protección. Él no necesita alzar la voz para demostrar que está contigo. Su presencia basta para acallar cualquier amenaza. Es como cuando un niño corre a los brazos de su padre. El padre no necesita darle un discurso motivador, simplemente lo abraza. Y en ese abrazo todo se calma, no porque el miedo haya desaparecido del mundo, sino porque el niño ya no está solo. Eso es lo que hace la sombra del Todopoderoso. Envuelve antes de explicar, protege antes de revelar, sostiene antes de justificar. Y cuando aprendes a reconocer este toque silencioso, te das cuenta de que Dios siempre ha estado ahí, incluso cuando pensabas que guardaba demasiado silencio. La respuesta de Dios suele ser la paz, una paz que escapa a la lógica humana, pero que cobra perfecto sentido para el espíritu. Es esa calidez interior que surge de la nada, como si el pecho fuera abrazado por algo invisible, pero tan real como el aire mismo. Es esa serena seguridad, esa sensación de que todo estará bien, incluso cuando el paisaje entero grita lo contrario. Es el corazón que se calma sin explicación, los pensamientos que se alinean, la respiración que cambia. No es motivación emocional, no es distracción, es presencia. Y lo más interesante es que en este nivel de relación con Dios, te das cuenta de que Él protege sin necesidad de demostrar nada al mundo. No compite con el ruido del enemigo, lo neutraliza con paz. El infierno puede intentar gritar, pero Dios vence con el silencio. No, tan necesita responder al caos. Simplemente te cubre tan profundamente que el caos pierde su poder. La mente puede estar agitada, pero de repente algo cambia y la confusión se disuelve. El alma puede estar inquieta, pero una calma inexplicable la reemplaza. Y nadie vio, nadie oyó, nadie notó, pero en tu espíritu Dios obró. Así es como obra en silencio. Esta es la verdad oculta que muchos solo descubren al madurar en la fe. Más que palabras, Dios ofrece refugio. Más que señales visibles, brinda guía silenciosa. Más que respuestas inmediatas, envía una presencia constante. El ruido del mundo clama, demuestra que Dios existe, pero Dios responde con paz, porque quienes conocen al Padre no necesitan anuncios, sino descanso. Quienes viven bajo la sombra del Altísimo no exigen explicaciones, perciben protección. No necesitan verlo todo, necesitan saber que están protegidos. Y cuando despierta esa conciencia, todo cambia. La mentalidad cambia, las decisiones cambian. El corazón deja de buscar a Dios simplemente para oír algo y comienza a buscarlo para ser envuelto por Él.
Dejas de mirar al cielo preguntando, ¿dónde está el Señor? Y empiezas a sentir su presencia en las pequeñas cosas, en la respiración, en el despertar, en el hecho de estar aquí ahora, escuchando esta palabra. Porque si Él estuviera distante, no te sentirías atraído a este lugar de fe. Nada en Dios es accidental, y nada en tu camino espiritual se desperdicia. Llega un punto en el camino donde la fe deja de ser expectativa y se convierte en descanso. Deja de ser ansiedad por respuestas y se transforma en confianza en su presencia. Quienes se refugian en Él no necesitan clamar por ayuda. Sus corazones saben que Él ya está ahí, incluso antes de que aparezca el miedo. Y esto es liberador, porque dejas de depender de tus ojos y comienzas a depender de tu espíritu. Dejas de buscar señales externas y comienzas a reconocer a Dios en lo que nadie más ve, en la fuerza que surge cuando creías haberla perdido, toda en el alivio que llega cuando parecía demasiado tarde, en el valor que nace cuando tu corazón dice, no puedo más. Es en esta quietud donde ocurre la verdadera transformación, en esta atmósfera silenciosa donde el alma aprende a descansar sin comprenderlo todo, donde la mente descubre que no necesita controlar el mañana, porque el Dios que cubre el hoy ya está en el mañana preparándolo todo. Él está en el ahora, Él está en el más allá, Él está en la sombra y en la luz, Él está en la batalla y en el descanso. Y cuanto más te das cuenta de esto, menos dependes del ruido para creer y más te entregas a la presencia para vivir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque existe un tipo de cobertura espiritual que no solo protege, sino que prepara. Un tipo de presencia que no solo resguarda, sino que fortalece. Y cuando se comprende esta dinámica divina, incluso los periodos de silencio comienzan a verse como fases de crecimiento espiritual y no de abandono. Antes de 1900 pasar a esa revelación, escriban en los comentarios, descanso en su presencia, solo para saber que esta palabra está calando hondo en tu alma. Continuemos. ¿Sabes? Una de las cosas más impresionantes cuando hablamos de esta sombra protectora de Dios es darnos cuenta de cómo se manifiesta de maneras que, a simple vista, parecen pequeñas, pero en el espíritu son gigantescas. Parece sutil, parece simple, incluso parece silenciosa, pero la transformación que ocurre tras esta experiencia es profunda. Hay relatos que escuchamos, historias que tal vez nunca se viralicen, momentos que nadie graba, pero que tienen más poder que cualquier testimonio público. Son experiencias que nacen en la soledad, pero resuenan en el cielo. Imagina a alguien al borde de la desesperación, con el corazón apesadumbrado, lágrimas contenidas, sin saber qué hacer, al límite de sus fuerzas, intentando mantener la compostura, mientras por dentro todo se desmorona. Y allí, justo en ese punto, donde la fuerza humana ya no puede sostenerlo, algo diferente sucede. Un silencio lo envuelve, una paz repentina desciende, su respiración cambia y de pronto siente como si algo invisible lo abrazara. Nada cambia a su alrededor en ese momento, pero todo cambia en su interior, porque cuando el alma es tocada por la presencia de Dios, no importa si el mundo está en crisis, encuentra descanso. Ahí estaba esa madre que lloraba en silencio en el baño, intentando ser fuerte por su familia, cargando con el miedo de no saber cómo mantener el hogar, cómo pagar las facturas, cómo luchar contra el miedo al mañana. Y en medio de ese llanto ahogado, sintió una fuerza inesperada, como si Dios le hubiera infundido valor, recordándole que no lleva la vida sola, que hay un Padre que la apoya en cada paso que da, incluso cuando siente que camina a tientas en la oscuridad. Había un hombre que creía no poder soportar más la presión, que el peso del mundo recaía sobre sus hombros, que el futuro parecía demasiado pesado. Y mientras pensaba que se desmoronaba, algo en su interior surgió. No fue un milagro visible, no fue una luz que descendiera del cielo, no fue una voz audible, fue una fuerza repentina, una tranquilidad inexplicable, una certeza que emanaba de su interior. Estoy contigo. Y eso lo cambió todo. No eliminó la lucha, pero le devolvió el propósito. No borró las dificultades, pero le devolvió el rumbo. No eliminó el miedo, pero sofocó su poder. Algunos estaban a punto de rendirse, pensando que la oración había
perdido su valor, que Dios ya no los escuchaba. Y justo en ese momento, en la hora más oscura del camino, sintieron algo en sus corazones, un impulso irresistible de intentarlo una vez más, un suave recordatorio de que Dios nunca llega tarde ni abandona. La sombra del Todopoderoso no se manifestó como una respuesta rotunda, sino como una presencia que rescata el alma, como una calidez que envuelve el frío de la desesperación. Y quizás tú también hayas experimentado algo así, tal vez en un momento de ansiedad repentina, cuando el corazón se te acelera y tu mente intenta prever tragedias, pero algo superior te infundió calma, o el día que entraste a tu habitación débil, abriste la Biblia sin saber qué buscar, y un versículo te impactó como si hubiera sido escrito solo para ti, solo para ese momento, solo para ese suspiro, o en esa noche oscura en la que no podías dormir, con los pensamientos agobiándote, y de repente sentiste la necesidad de orar, incluso sin saber qué decir, y en mí no me siento. El instante en que murmuraste el nombre de Dios, la atmósfera cambió, no la externa, sino la interna. Estos son testimonios silenciosos, pero son los más verdaderos. Son historias que tal vez nunca se cuenten desde un púlpito, pero que fortalecen la fe genuina, porque es en este lugar secreto donde Dios revela quién es. No usa un escenario, usa el corazón. No busca audiencia, busca conexión. No se muestra para impresionar, cubre para proteger. Y cuando comprendemos este mover del cielo, comenzamos a ver la presencia de Dios no solo en milagros extraordinarios, sino también en la ayuda amable, en suspiros inexplicables, en momentos en que el alma recibe fortaleza sin que nadie lo sepa. La fe crece en estos detalles. La mentalidad cambia en estos momentos. El camino espiritual no se compone solo de grandes victorias visibles, sino también de pequeñas victorias internas, aquellas que nadie vio, pero que te impidieron rendirte. Ese es el poder de la sombra del Todopoderoso. No solo libra del mal, sino que sostiene en el camino. No solo protege del ataque, sino que fortalece el espíritu. No solo cubre, sino que te edifica desde dentro. Y cuantas más historias como esta escuchamos, más nos damos cuenta de que la obra de Dios es constante, aunque discreta. Él obra en lo más profundo del alma, trabaja donde el ojo humano no alcanza, moldea la fe mientras el mundo cree que nada sucede, porque en el fondo, el mayor milagro no es cuando Dios abre las aguas, sino cuando te hace caminar sobre aguas interiores que parecían tragarte. El mayor testimonio no es solo cuando se abre una puerta, sino cuando tu corazón no se derrumba, estando aún cerrado. Esa es la verdadera madurez espiritual. Ese es el impacto silencioso de su presencia omnipresente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo aún más poderoso cuando comprendemos que Dios no solo consuela, sino que prepara. No solo alivia, sino que transforma. No solo toca, sino que estructura. Y cuando empiezas a ver el cuidado de Dios en cada etapa, te das cuenta de que nada, absolutamente nada, sucedió por casualidad. Antes de continuar, deja un comentario a continuación. Ya he sentido esta paz sobrenatural. Continuemos. Sabes, mucha gente solo busca el refugio de Dios cuando aparece el miedo, cuando les duele el corazón, cuando su alma tiembla y todo parece desmoronarse. Pero el misterio espiritual más profundo no se trata solo de estar protegido en un mal día, sino de permanecer allí, morar, vivir allí antes de que comience la batalla. Porque la verdadera seguridad no es correr a los brazos de Dios cuando todo se derrumba. La verdadera seguridad es estar ya allí, protegido, escondido, envuelto, incluso antes de que el enemigo piense en tocarte. Es como vivir en un refugio y no solo usarlo para emergencias espirituales. Es una mentalidad, una decisión de vida, una transformación que comienza cuando comprendes que buscas a Dios no porque tengas miedo, sino porque has descubierto que no hay mejor lugar que su presencia. Y permanecer bajo esa sombra comienza con algo simple pero profundo: la entrega. No esa entrega teórica, la que decimos de palabra, pero guardamos en el corazón. Es entrega real. Es mirar al futuro y decir: Señor, no sé qué me depara el futuro, pero lo pongo todo en tus manos. Es dejar de intentar controlar cada paso y permitir que Dios guíe el camino,
incluso cuando parezca demasiado estrecho o demasiado largo. Es descansar en la certeza de que Él ve todo el camino, mientras que nosotros solo vemos un paso a la vez. La entrega es la llave que abre el espacio para que Dios actúe, porque cuando sueltas el control, Él toma el mando. Luego viene la confianza, y esta se construye día a día. La confianza no nace de milagros visibles, nace en silencio, en los pequeños sustos que Dios calma, en los momentos en que te sostiene cuando nadie te ve, en las luchas internas que nadie comprende, pero que Él resuelve en silencio. La confianza no es un sentimiento, es una decisión, y cada vez que decides confiar, incluso sin comprender, aumentas tu capacidad espiritual para permanecer en la oscuridad. La confianza no elimina el miedo de golpe, debilita su poder hasta que, un día, el miedo aparece y lo miras y piensas, ya sé quién me protege. Y entonces llega algo esencial, la oración. No una oración ritualista, automática y superficial, sino esa oración sincera, natural e íntima. Una oración que es conversación, que es desahogo, que es confesión, que es petición y que también es silencio. Una oración que no intenta convencer a Dios, sino que lo invita a entrar en el corazón. En la oración, el alma respira a Dios y se libera de la carga. Es donde la fe cobra forma y la ansiedad se desvanece. Quien ora entra en el refugio. Quien permanece en oración, vive en él. Porque cada minuto de conversación con Dios es una capa de protección espiritual que el mundo no comprende, pero que el cielo reconoce. Y junto con la oración, hay algo que lo sustenta todo: permanecer en la palabra. No como una obligación religiosa, sino como alimento espiritual. Es la palabra la que te recuerda quién es Dios cuando el mundo intenta convencerte de lo contrario. Es la palabra la que te guía cuando una mente confundida intenta encontrar caminos sin rumbo. Es la palabra la que te fortalece cuando tus emociones flaquean. No lees la Biblia para acumular versículos, sino para construir refugio en tu interior, porque cada vez que la palabra entra, el miedo disminuye, y cada vez que vuelves a ella, la presencia del Todopoderoso se vuelve más real que cualquier amenaza. Y la verdad oculta es esta: vivir bajo esta sombra es un estilo de vida, no es una reacción, es una decisión, no es un alivio de emergencia, es una morada permanente. No se trata solo de buscar a Dios cuando el corazón tiembla, sino de estar con Él antes del temblor, durante el temblor y después de que pase. Se trata de tener una vida espiritual que no depende de las circunstancias, sino que las sostiene. Se trata de cultivar cada día el hábito de la entrega, la confianza, la oración y la palabra, hasta que el corazón aprenda a descansar antes de necesitar consuelo. Y cuando esa mentalidad se instala, sucede algo increíble. Dejas de vivir corriendo hacia Dios y empiezas a vivir caminando con Dios. La sombra deja de ser un refugio ocasional y se convierte en una atmósfera constante. La ansiedad deja de ser la regla y se convierte en la excepción. El miedo aún puede surgir, pero ya no domina, porque no solo estás protegido, sino que habitas en él, y quienes habitan en él no solo lo visitan. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque existe un nivel superior de esta protección espiritual, donde la sombra del Todopoderoso deja de ser un simple refugio y se convierte en autoridad espiritual, donde no solo estás protegido, sino que te conviertes en un instrumento de paz, fortaleza y presencia para los demás. Y cuando llega esta revelación, la fe deja de tratar sobre la supervivencia y se convierte en un impacto. Antes de continuar, escribe en los comentarios: elijo habitar, no solo huir. Sigamos adelante. Hay momentos en la vida en que la mente se agita tanto, se llena de escenarios imaginarios y miedos silenciosos que parece imposible encontrar el equilibrio. El corazón se acelera, la respiración se entrecorta y los pensamientos empiezan a divagar hacia lugares que nunca existieron, pero que el miedo insiste en pintar como posibles. Y es precisamente en esos momentos cuando las declaraciones de fe se convierten en armas espirituales. No porque las palabras tengan un poder mágico en sí mismas, sino porque cuando el alma decide qué va a decir, también decide qué va a creer. Y toda batalla espiritual, toda transformación interior,
comienza con la creencia antes de convertirse en realidad emocional. A veces, la mayor batalla no es contra lo que ves, sino contra lo que imaginas. El miedo tiende a exagerar, distorsionar y dramatizar. Amplifica las sombras y crea monstruos donde solo hay vacío. Por eso la fe debe proclamarse, no solo sentirse, porque la fe expresada reorganiza la mente, y cuando la mente cambia, el corazón encuentra descanso. Cuando te dices a ti mismo, no estoy solo, tu espíritu responde incluso antes de que te des cuenta. No son solo palabras vacías, es un recordatorio espiritual, un despertar interior, una verdad firme que el mundo espiritual reconoce. Y cuando el miedo intenta susurrar que algo malo se avecina, que has perdido el control, que la vida podría derribarte, hay una respuesta que acalla el caos. Dios me protege. Simple, directa, profunda. Dios me protege. No se trata de que yo tenga la fuerza suficiente. No se trata de que yo sepa qué pasará mañana. No se trata de controlar las circunstancias ni de predecir el futuro. Se trata de confiar en el Dios que ya está ahí, delante de mí, preparando el camino, protegiendo mis pasos, sosteniendo mi corazón. Decir, Dios me protege, no es escapar de la realidad, es abrazar la realidad más profunda que existe. La protección divina no depende de lo que yo sienta, sino de quién es Él. Y entonces llega una tercera verdad que no es solo una frase, sino un refugio. La sombra del Altísimo me rodea y me protege. Cuando esta afirmación sale de tus labios con convicción, algo cambia. No inmediatamente por fuera, sino por dentro. El alma que luchaba sola comprende que no necesita vencer con la fuerza de su mente. La ansiedad pierde terreno porque llega una mayor certeza. Es como si, en medio de la tormenta, una voz suave dijera, te escondo, te sostengo. El enemigo puede intentarlo, pero no puede cruzar mi sombra para alcanzarte. Esta es la verdad oculta que sostiene la fe. No es la ausencia de amenaza lo que define la seguridad, sino la presencia de Dios. A menudo pensamos que solo estamos protegidos cuando no ocurre nada malo, cuando todo parece estar bien, cuando reina la calma. Pero la verdadera protección reside en que Dios esté contigo incluso en el caos, incluso en medio de fuertes vientos, incluso en la incertidumbre. La sombra del Todopoderoso no elimina la oscuridad, sino que ilumina el espíritu que la habita. Y cuando aprendes a vivir con esta conciencia, comprendes que la paz no es lo opuesto a la guerra, sino el refugio que se encuentra en ella. La fe no es la ausencia de miedo, sino la voz que resuena con más fuerza que el miedo. Y proclamar estas verdades es como encender una luz interior cuando las circunstancias intentan oscurecerlo todo. Quizás no te des cuenta en ese momento, pero estas afirmaciones moldean tu ser interior. Crean un refugio dentro de ti, construyen muros invisibles que el enemigo no puede traspasar. Cada vez que dices no estoy solo, iluminas la mentira espiritual del abandono. Cada vez que dices Dios me protege, cortas la raíz de la inseguridad. Cada vez que dices la sombra del Altísimo me ampara, le recuerdas a tu alma quién tiene el control, no el miedo, no la ansiedad, no el futuro, sino Dios. Y cuando esta verdad se arraiga, el miedo puede llamar a la puerta, pero no puede entrar. Puede intentar imponerse, pero no puede dominar. Puede reaparecer, pero no encontrará dónde quedarse. Y es importante comprender esto. La fe no es una emoción, es una postura. Es el lugar donde decides permanecer incluso cuando tu corazón tiembla. Es donde depositas tu alma cuando tu mente quiere huir. Es una decisión diaria, a veces minuto a minuto. Y cuanto más repitas estas verdades, más se alineará tu mente con lo divino. El miedo disminuye, la ansiedad pierde su poder, la paz comienza a entrar como visitante y luego se convierte en residente permanente, no porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque has aprendido a morar donde está Dios, y ese es el secreto más profundo de todos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un nivel aún más poderoso, donde estas verdades dejan de ser meras afirmaciones y se transforman en identidad espiritual. Al cruzar ese punto, no solo vences el miedo, sino que te conviertes en alguien que irradia paz donde quiera que va, alguien que se convierte en refugio para los demás,
alguien que inspira confianza porque vive en la sombra cada día. Es otra dimensión de la fe, otra actitud, otro impacto. Antes de continuar, escribe en los comentarios: vivo bajo la sombra del Altísimo. Continuemos este viaje. A veces, el espíritu siente antes de que la mente comprenda. Hay momentos en que el corazón se acelera sin saber muy bien por qué, como si una inquietud invisible intentara envolvernos, como si algo externo intentara alcanzar nuestro mundo interior. En esos momentos, no es la lógica lo que vence este sentimiento, sino la presencia. Y no cualquier presencia, es la presencia de Dios, que reorganiza el ambiente espiritual incluso antes de que encontremos palabras para explicar lo que sucede. Por eso la oración no es solo un acto religioso, sino un aliento del alma, una realineación del espíritu, un descanso que la mente, por sí sola, jamás podrá brindar. La oración crea espacio para que el cielo entre donde el miedo intentaba asentarse, y por eso debe ser sencilla, sincera, directa, como un niño que habla con su padre sin temor a ser malinterpretado. Cuando oras en momentos como estos, sucede algo sobrenatural. No es ruido, ni emoción exagerada, ni ritual. Es un verdadero movimiento espiritual. Es como si la atmósfera cambiara sin previo aviso, como si un escudo invisible cubriera tu mente, tu hogar, tus pensamientos. Es esa sensación de suave calidez en el pecho, esa serena certeza de que algo superior se ocupa de todo. No necesitas frases elaboradas, ni memorizar fórmulas, ni demostrarle nada a Dios. Solo abre tu corazón. Y cuando lo haces con sinceridad, con vulnerabilidad, con entrega, la oración se convierte en algo más que palabras, se convierte en refugio. A menudo, la oración nace de la debilidad, y eso está bien. Dios nunca te pidió que te presentaras ante Él con fuerza, te pidió que te acercaras, y cada vez que dices, Señor, ayúdame, algo en el mundo espiritual se mueve. Puede que no sea visible en ese momento, puede que no sea evidente, pero lo sientes. Es como si te quitaran un peso de encima, como si una suave brisa despejara tu mente, como si tu espíritu respirara más profundamente por primera vez en días. La oración derriba barreras internas, disipa pensamientos exagerados, interrumpe ciclos de ansiedad y devuelve la certeza de la protección divina. Por lo tanto, la oración del alma no necesita ser larga, necesita ser sincera, algo así como: Padre, cuando el miedo intente aprisionarme, escóndeme bajo tus alas, que tu sombra cubra mi mente, mi corazón y mi hogar. El miedo cae, la paz reina. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta del poder de algo tan simple? ¿Te das cuenta de cómo estas palabras encierran descanso, decisión, entrega y protección? La oración, cuando brota de la esencia, no solo habla con Dios, sino que activa su obra dentro de ti. Es una puerta que el miedo no puede cruzar, y cuanto más aprendas a orar así, más rápido perderá el miedo su dominio, porque el miedo se manifiesta con fuerza cuando intentas vencerlo solo, pero enmudece cuando comprende que Dios se ha unido a la conversación. Y hay algo aún más profundo en todo esto. Cuando la oración se convierte en un reflejo y no en un esfuerzo, ya estás habitando en la presencia, no corriendo desesperadamente hacia ella. Significa que tu espíritu ha aprendido el camino, que tu alma ya comprende dónde está el refugio, que tu primera reacción ya no es la desesperación, sino el regreso al amparo. Esto no sucede de la noche a la mañana, sucede a través de la repetición. La fe se fortalece como un músculo. Cuanto más se practica, más natural se vuelve. El corazón aprende, la mente sigue, el miedo desaprende a dominar. La paz se convierte en un hábito, no en una visita. Esta es la verdadera transformación, cuando la oración deja de ser la última opción y se convierte en el primer impulso, cuando el alma no espera al caos para buscar a Dios, sino que permanece con Él, y por lo tanto, atraviesa el caos sin perderse. La sombra del Todopoderoso no solo se convierte en un refugio, sino en la morada permanente del alma. No corres hacia Él, vives en Él, y la oración es el puente que mantiene vivo este lugar dentro de ti. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un secreto espiritual en esta práctica silenciosa. Cuanto más oras, menos luchas con tus propias fuerzas,
y más te apoyas en una fuerza infalible. La oración no te aísla del mundo, te sostiene mientras lo transitas, no te aleja de las batallas, te prepara para vencerlas, no elimina el miedo a intentarlo, elimina el miedo a ganar, y quien aprende esto vive una fe que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Antes de continuar, escribe en los comentarios, rezo y encuentro descanso. Continuemos. Algo poderoso sucede en tu interior cuando finalmente comprendes que, por mucho que el miedo intente gritar, jamás tendrá la última palabra. El miedo es ruidoso, impulsivo, dramático. Intenta ocupar el centro de tu mente y convencerte de que todo está perdido, de que estás desprotegido, de que algo malo está a punto de ocurrir. Pero Dios no responde al miedo con gritos. Dios responde con sombra, con refugio, con descanso. No compite por espacio a base de ruido, simplemente te cubre y calma la tormenta interior antes de calmar la exterior. Y cuando esta comprensión invade tu espíritu, comienzas a respirar de forma diferente, a caminar con otra postura, a ver la vida con otra perspectiva. No porque todo se haya resuelto, sino porque finalmente recordaste quién está por encima de todo. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que la paz de Dios no es un premio para momentos de tranquilidad, sino fortaleza para tiempos difíciles. La sombra del Todopoderoso no es solo refugio en días tormentosos, sino el hogar de tu espíritu. No es un lugar al que acudir en momentos de urgencia, es un lugar donde vives, y precisamente por eso puedes soportar lo que muchos no pudieron. La mayor victoria espiritual no es no sentir miedo jamás, sino saber exactamente dónde poner tu corazón cuando el miedo llega. Y Dios, con su amor paciente y su perfecta preparación, ya ha preparado ese lugar para ti, incluso antes de que comprendieras que lo necesitabas. Ese es el cuidado celestial. Anticiparse a las batallas y ofrecer descanso antes de que comience la guerra. Quizás no te hayas dado cuenta, pero ya estás inmerso en este proceso de transformación. El hecho de que estés aquí, asimilando estas verdades, permitiendo que este mensaje toque rincones de tu corazón, que tal vez ni siquiera sabías que necesitaban consuelo, es ya una prueba de que Dios te está guiando de la inseguridad a la confianza, de la ansiedad al descanso, de la supervivencia emocional a la estabilidad espiritual. No llegaste aquí por casualidad, fuiste guiado. Dios no te trajo hasta este punto de tu camino para abandonarte a mitad de camino. Te está enseñando a caminar en la oscuridad para que incluso cuando el mundo sea inestable, permanezcas firme interiormente. Y quizás estés pensando, pero a veces todavía siento miedo, y eso está bien. La fe no es la ausencia de miedo, es la presencia de confianza. El miedo aparece, pero ya no se queda. Llama a la puerta, pero quien responde ya no es la ansiedad, sino la presencia de Dios. Antes, el miedo entraba sin ser invitado. Ahora encuentra puertas cerradas y ventanas vigiladas. ¿Alguna vez has tenido días en los que te sentías débil, pero de repente encontraste una fuerza que no era tuya? ¿Alguna vez te has despertado pensando que no podías seguir adelante y sin entender cómo has logrado terminar el día? Eso no fue casualidad, fue la sombra, fue el refugio, fue Dios sosteniéndote mientras creías que caminabas solo. Ese es el cuidado de un padre. Y cuanto más arraiga esta verdad, más te das cuenta de que vivir bajo la sombra del Todopoderoso no es solo protección, sino identidad. No es solo un lugar, es pertenencia. No es solo seguridad, es confianza. No es solo refugio, es compañía constante. Dios no solo quiere protegerte del mal, sino enseñarte a vivir con seguridad constante, sin importar las circunstancias. Quiere prepararte para afrontar los días difíciles con un corazón en paz, una mente protegida y un espíritu sereno. Una madurez espiritual se está construyendo en tu interior, ladrillo a ladrillo, oración a oración, aliento a aliento, paso a paso. Y cuando te miren, no todos lo entenderán. Algunos pensarán que simplemente te las arreglas bien en la vida, que eres fuerte, resiliente y centrada. Pero tú conocerás la verdad oculta. No es tu propia fuerza, sino la confianza en la sombra. No es el autocontrol humano, sino el descanso divino. No es tu propia estabilidad emocional, sino un corazón protegido por el Dios que cubre, guía y sostiene.
Hay una enorme diferencia entre quienes enfrentan la vida solos y quienes caminan con Dios. Y esta diferencia no se ve primero en lo que sucede afuera, sino en lo que sucede dentro del alma. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un descanso aún mayor cuando no solo buscas refugio en los días difíciles, sino que comienzas a caminar por la vida con la certeza de que ese refugio te acompaña. Esto no es solo protección, es propósito, porque cuando el miedo intenta apoderarse de ti, Dios ya te ha preparado refugio, sombra y descanso, y cuando el corazón percibe esto, encuentra una paz que no depende del mañana, sino que ya reside en el hoy. Antes de continuar, deja un comentario a continuación. Habito a la sombra del Altísimo, solo para que esta verdad quede grabada en tu memoria. Continuemos. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior se ha conmovido. Hemos transitado juntos por profundas verdades, y eso no es poca cosa. Así que respira hondo. Conserva esta paz contigo y permanece firme bajo la protección del Todopoderoso. Ese lugar donde el miedo pierde su poder y el alma encuentra descanso. Si este mensaje te llegó al corazón, si te aportó claridad, fortaleza o simplemente esa paz interior que solo Dios puede dar, considera suscribirte al canal. Aquí caminamos juntos y cada video es un paso más en este camino de fe, valentía y transformación. Y por supuesto, deja tu me gusta, no como un gesto automático, sino como una señal de que esta conexión te ha sido útil hoy. Y para saber que estuviste conmigo hasta el último segundo, deja un comentario a continuación. Caminé hasta el final. Quiero ver quién me ha acompañado hasta ahora en este mensaje. Pero no tienes que parar aquí. Hay un vídeo justo ahí que continúa con el mismo espíritu, la misma protección, la misma presencia. Haz clic y acompáñame. Continuemos este viaje juntos, bajo la sombra que nunca falla.